¿Queréis mejorar vuestro equilibrio? Hoy te traigo unos ejercicios que vas a poder hacer a diario, una estrategia que va a acabar con vuestro desequilibrio. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisioluteo, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Vamos a hacer unos ejercicios para mejorar nuestro equilibrio. Para el primer ejercicio vamos a tener que descalzarnos. ¡Ole! Y ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestras piernas a la proyección en nuestra sombra, donde tenemos equilibrios, a la altura aproximadamente de los hombros. Nos vamos a relajar, vamos a abrir brazos en cruz y vamos a hacer este ejercicio. Tocarnos la nariz con un dedo, tocarnos la nariz con el otro. Y diréis, Víctor, esto es tremendamente fácil, aquí no hay ningún tipo de problema de equilibrio. Bien, eso sí estáis sanos, si no estáis sanos, esto empieza a ser complicado. Si esto te parece muy sencillo, lo vas a repetir durante un minuto, que te den los hombros, puedes bajarlos un poquito más, acuérdate. Vamos a quitar el captor visual, ya hemos reforzado el captor podal, el sentir con los dedos de los pies lo que estamos tocando, que nuestro cerebro hable muy rápidamente con la sensación que tenemos en la planta de los pies. Cerraremos los ojos y haremos durante otro minuto tocando una nariz, tocando la nariz. Si hubiese un problema de oído, un problema de visión, un problema en el cerebelo, donde se fomenta y donde se tiene lo que es el equilibrio, podríamos empezar a balancearnos o podríamos empezar a perder el equilibrio. Momento de abrir los ojos, parar y saber que ese ejercicio no podemos seguir haciéndolo porque hay un déficit de equilibrio. Volveríamos al primero y volveríamos a repetir levemente cada día a ver qué nos pasa. Si cierras los ojos y te mareas, por favor, acude a tu médico. Un minuto más otro minuto con los ojos cerrados. Siguiente ejercicio para mejorar tu equilibrio. Vamos a hacerlo poniendo un apoyo unipodal y repitiendo el primer ejercicio. El apoyo unipodal tiene que ir un poquito al medio, no al medio del todo de nuestro eje, sino al medio. Levantaremos levemente la pierna, nada de ponerla adelante, sino levemente la pierna para poder hacer pequeños controles, tocando con la otra si perdemos el equilibrio. Una vez que estemos en apoyo unipodal, levantaremos los brazos y haremos el mismo ejercicio. Aquí ya empieza a haber desequilibrio, hasta el más pintado consigue un poco desestabilizarse. ¿Que lo quieres envenenar? ¿Lo quieres complicar? Cierra los ojos, te quedas sin captor visual y como veis yo me empiezo a ir ya para todos los lados. ¿Por qué? Porque nos ayuda el captor visual a tener mayor equilibrio. ¿Que no queréis cerrar los ojos porque se os hace imposible hacer ese ejercicio? Tan sencillo como cogemos una pelota de tenis, nos ponemos en apoyo unipodal y durante al menos 1 o 2 minutos vamos a jugar a botarla y a cogerla con la otra mano y nos vamos a ir desestabilizando. También podemos jugar tirándolo arriba, dando una palmada, dando 2 palmadas, como en ese juego que hemos jugado todos de pequeños, a dar quien da más palmadas. Haciendo este juego de brazos y de desestabilizaciones normales buscando la pelota, vamos a fomentar nuestro equilibrio. Recordar, son 1, 2 o 3 minutos. No os recomiendo que trabajéis el equilibrio más de 3 minutos porque podéis generar una fatiga en la pierna o en la espalda. En resumen, ¿qué es el equilibrio? La habilidad de mantener el cuerpo en posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la motricidad global y fina, que se da cuando el individuo está quieto, equilibrio estático, o en movimiento, desplazándose, equilibrio dinámico. Tercer ejercicio para mejorar vuestro equilibrio. Ya habéis visto una línea roja pintada en el suelo. Os valdría simplemente salir a la calle donde hay una línea o una línea en tu casa donde las maderas se junten o donde el suelo se junte. Vamos a hacer lo siguiente, poner un pie detrás del otro, muy despacito, abriendo los brazos para ganar equilibrio. Si lo haces con las manos a los lados, tu equilibrio te va a pasar esto, que te vas a mover. Entonces yo te recomiendo que mires a un punto fijo, no mires a la línea y cuando llegues al final nos giramos y volvemos a andar sobre esa línea despacito. Vosotros diréis, qué tremendamente fácil es esto, Víctor. Esto es para reentrenar el equilibrio y aunque os parezca una tontería, va tremendamente bien. Si queremos generar mucho más desequilibrio, podríamos pisar en una superficie inestable, una pelota de tenis, la pisamos con el antepié y nos ponemos a la pata coja. ¡Ay! Aquí ya empezáis a caeros, ¿eh? Los que se reían con la línea, que qué fácil, esto ya empieza a ser bastante más complicado, ¿verdad? Pues hay 1000 maneras de hacerlo para complicarlo. Siempre trabajar primero una pierna
y luego trabajar la otra, ¿de acuerdo? Una manera tremendamente sencilla de complicar el ejercicio. Cuarto ejercicio para fomentar tu equilibrio, ya con apoyos unipodales, complicándolo. Nos vamos a poner en apoyo unipodal solo con la pierna derecha y ahora vamos a fomentar tocando adelante, tocando atrás, pero solo un poquito, nada de apoyarnos. Esto va a generar un desequilibrio en nuestro cuerpo que va a activar la musculatura para que nuestra sombra, donde cae nuestro equilibrio, esté reforzada. Y esto hace que la musculatura trabaje y hace que cuando vayamos a tener un desequilibrio no lo suframos o respondamos mucho antes. Además de este ejercicio, podemos trabajar de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Mirad cómo mis brazos se van moviendo para compensar el desequilibrio de la pierna o incluso por detrás, ¿vale? Es muy normal acompañar con los brazos para compensar el desequilibrio de la pierna. Estos ejercicios, como os digo, se hacen de entre 1 a 3 minutos. Último ejercicio para mejorar tu equilibrio. Pero este no es de equilibrio, es de fuerza, ya que necesitamos un buen core y tener las piernas fuertes. Para esto vamos a coger una silla, como veis, más o menos 90 grados, tobillo, rodilla, cadera, y vamos a hacer este ejercicio. Nos levantamos, manos hacia adelante y nos vamos sentando muy despacio, 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 hasta que nos sentemos. Queda totalmente prohibido desplomarnos. Y subimos también muy despacio, muy despacio, muy despacio, muy despacio. Con esto estamos ganando musculatura de pierna, cadera, que nos viene tremendamente bien para afrontar situaciones de desequilibrio, ¿de acuerdo? Realizaremos este ejercicio al menos 2 series de 10 repeticiones. Último ejercicio de fuerza, pollos, para ganar un poco de equilibrio, de core. Si trabajamos el core, hay más equilibrio. Una plancha, la describo tremendamente fácil. Nos tumbamos en el suelo, apoyamos los antebrazos, los hombros, los codos en la proyección del hombro, vamos a apoyar los piececitos, vamos a hacer una retroversión pélvica, subiendo aquí arriba y respirando, haciendo fuerza abdominal, fuerza glútea y fuerza de piernas. Vamos a pasar en esta posición 20 segundos. Hacer una plancha anterior es tremendamente sencillo, pero si te cuesta mucho puedes bajar las rodillas y simplemente hacer la mitad de la plancha, porque tu esfuerzo físico, tu demanda física, tu estado físico no es bueno. Esto lo vamos a repetir, ¿qué os diría yo? Pues no sé, 3-4 planchas al día para ganar un poquito de core y mejorar tu equilibrio. Chicos, los problemas de desequilibrio, no tener buen equilibrio, tienen unos problemas directos muy grandes, que pueden ser, por ejemplo, caídas, te caes, te fracturas el brazo, el hombro, la cadera o varias cosas a la vez. Lo segundo, que ese desequilibrio esté asociado a una enfermedad seria, por eso tenemos que acudir a nuestro médico. Y también mucha gente tiene problemas de mareos y problemas de oído que simplemente se piensan que no es nada, tienen un desequilibrio y no hacen absolutamente nada. Así que acude a tu médico para revisarlo todo si sufres un desequilibrio que no mejora con estos ejercicios tan sencillos. ¿Sabéis lo bueno de estos ejercicios? Practicarlos a diario, que el equilibrio siempre puede mejorar. Es como nuestra fuerza. Si nosotros entrenamos a diario nuestra fuerza, vamos a tener cada vez más fuerza. El equilibrio es lo mismo. Si tú trabajas a diario tu equilibrio, yo te digo que en 6-8 semanas vas a tener más equilibrio que el primer día que empezaste a hacer estos ejercicios. 2 recomendaciones súper importantes. Ejercicios de core para mantener fuerte tu core y tener más equilibrio. Además, te quiero dejar, si sufres mareos, otro vídeo para que puedas trabajar esos posibles mareos y cada vez tengas mayor equilibrio y estés más sano. Como siempre te decimos y espero que te haya ayudado, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.